Bien, estudiantes, en este momento les voy a presentar otro nuevo video sobre un tema muy importante que es el átomo. Como bien sabemos, el átomo pues es una parte total pequeña de la materia, sobre todo antiguamente considerado como la primera división de materia. Pero a medida que ha ido el tiempo, se ha ido encontrando de que existe partículas subatómicas, como por ejemplo los electrones, los neutrones, los protones, los cuales están ya integrando en corriente eléctrica. Bien, para ello entonces vamos a enseñarles en este momento la forma de cómo resolver problemas, pero lo que nosotros debemos de saber correctamente es que cuando tratamos de hablar de átomos nos referimos a la cantidad de elementos que existe o a cada uno de los elementos que existen en la tabla periódica de los elementos químicos. Y este elemento pues tiene números que se llaman números atómicos, número de masa, pesos atómicos, número de electrones, número de protones, número de neutrones, a los cuales rápidamente le voy a enseñar cómo se representa. Por ejemplo, cuando yo hablo de un número atómico, me refiero en este caso a la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Bien, entonces, acá tenemos una igualdad. Cuando hablamos nosotros de número atómico, también nos referimos al número de protones y cuya simbología es la letra Z. Eso siempre va a estar, esto no varía. Cuando tenemos, por ejemplo, el número de masa, el número voy a representarlo acá, número de masa o número másico. Entonces, en este caso, esto vamos a representar por una letra A, bien, y que esta A va a ser igual a la suma. Esto va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Bien, entonces hasta ahí tenemos nosotros dos oportunidades para poder resolver cualquier ejercicio que se nos presente, simplemente dándose cuenta para poder representar. Bien, cuando hablamos nosotros de un átomo neutro, entonces podemos considerar de que el número atómico es igual al número de protones, por lo tanto esto es igual al número de electrones. Entonces se puede decir de que Z, ¿no es cierto?, un número atómico, es igual al número de protones, y esto también vendría a ser igual al número de electrones. Muy bien. Todos los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones tienen carga eléctrica negativa. De ahí que nosotros podemos deducir, supongamos de que en la tabla periódica exista un elemento cualquiera, vamos a representarlo por la letra E, y voy a colocar en esta parte el número de masa. Siempre se ubica en esta parte el número de masa y en esta parte el número atómico para poder simbolizar. Entonces de ahí que nosotros vamos a tener de que A, no se olviden que es el número de masa, y Z es igual el número atómico. Y cuando hablo de número atómico, pues ya encontramos una igualdad que en este caso rápidamente nosotros podemos tener ya el número de protones y posiblemente también el número de electrones, siempre y cuando mi átomo sea neutro, ¿no es cierto? Pero cuando yo quisiera encontrar el número de neutrones, dentro de un elemento químico, pues simplemente lo que tendría que hacer es este trabajo, restar o buscar la diferencia entre el número de masa y el número atómico. ¿Ven? Que acá tenemos fórmulas
las cuales pues nos van a servir de mucho para que nosotros podamos encontrar los números atómicos de cada uno de los elementos. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, tengo un ejemplo y esto pues va a servir de mucho. Me dice el primero, encontrar, a ver, me tiene de esta manera, un átomo neutro, me dice, el hierro, por ejemplo, el hierro, me da por acá número de masa 56 y 26 número atómico. Entonces lo que me pide es esto importante. Me dice cuál es el número de masa, cuál es el número atómico, cuál es el número de protones, cuál es el número de electrones, bien, negativo, y cuál es el número de neutrones, neutro, ¿cierto? Y nosotros podemos identificar rápidamente de que el número de masa lo tenemos en la parte superior, que en este caso vendría a ser 56. El número atómico también lo tenemos en la parte inferior y tenemos 26. Sabemos muy bien de que el número atómico es igual al número de protones, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces también tendríamos 26. Y de igual manera, en un átomo neutro, el número de protones viene a ser igual al número de electrones. Por lo tanto, también tenemos 26 electrones. Ahora el problema es en encontrar el número de neutrones. ¿Qué debemos hacer acá? Simplemente utilizar nuestra resta. Número de masa menos número atómico. Quiere decir que esto va a ser igual a 56 menos 26 y el número de neutrones va a ser 30. ¿No es cierto? 30. Correcto. Entonces, bien. Ahora sí, rápidamente ya ingresamos a lo que nos corresponde para poder resolver juntamente con ustedes. A partir de este momento, pues estos ejercicios son parte de la práctica número 3, pero en la columna que corresponde para el profesor. ¿Bien? Y hacerles entender también de que ustedes, estudiantes, deben de resolver la columna donde dice para el alumno. Bien, entonces iniciamos con el contenido que dice para el profesor. Muy bien. Me menciona el problema en esta parte. Me dice el núcleo de un átomo posee 24 neutrones. Entonces voy a colocar acá número de neutrones es igual a 24. Y número de protones igual 19. Y la zona extranuclear tiene número de electrones 19 también. Me dice hallar la cantidad de nucleones y la carga nuclear del átomo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicio, pues rápidamente podemos identificar de que cuando hablamos de cantidad de nucleones, nos referimos al número de masa. Bien, hablamos de número de nucleones o cantidad de nucleones, hablamos entonces de número másico. Por lo tanto, tenemos que el número de masa A, ¿no es cierto?, es igual a la suma de el número de protones más el número de neutrones. Así estoy considerando, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente reemplazar. A va a ser igual al número de protones que tenemos 19 más el número de neutrones que tenemos 24.
Por lo tanto, la cantidad de nucleones A o número másico va a ser igual a 43, ¿no es cierto? 43. Por lo tanto, entonces, nosotros podemos encontrar de que mi carga nuclear, ya sea positiva o negativa, que me refiero a protones o neutrones, siempre va a seguir siendo 19. Entonces, tengo mi resultado que es 43 nucleones y número de carga o carga nuclear 19, ¿cierto? Una vez que tenemos eso, pues ya encontramos nuestro resultado. Bien, vamos a continuar y tenemos la división de nuestra hoja para que ustedes puedan comprender y vamos con nuestro ejercicio número 2. Quiero que ponga bastante atención en este momento. Me dice el problema. El núcleo de la especie, ahora vamos a considerar número 2, Cu, me refiere al cobre, ¿no es cierto? Me dice 64 y 29. Muy bien. Más 2. Y me dice cuántos electrones tiene. ¿Cuántos electrones tiene? Entonces quiero saber el número de electrones. Esto es lo que no sé. Muy bien. Entonces, como nosotros sabemos, que el número atómico es igual al número, bueno, vamos a considerar de esta manera, al número de protones, y esto también es igual al número de electrones, entonces rápidamente vamos a encontrar de que, miren, mi número atómico es 29, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi número de electrones va a ser también 29. Rápidamente encontramos nuestros resultados. Vamos por el número 3. El número 3. A ver, vamos a ver qué me dice el número 3. El número 3 me dice también igual. El núcleo de la especie, también de igual manera me habla de cobre. Cu, cobre. 64, nuevamente 64, 29. 2 más. ¿Cuántos neutrones? Número de neutrones. Eso no lo sabemos. ¿Qué debemos hacer nosotros para encontrar el número de neutrones? Rápidamente ir y buscar nuestra fórmula. Y nuestra fórmula está por ahí apareciendo. Lo tenemos acá. Miren, lo tenemos acá. Entonces, nuestro número de neutrones va a ser igual a número de masa menos número atómico. ¿Y dónde están ellos? El número de masa es 64 y el número atómico es 29, ¿no es cierto? Entonces, el número de neutrones va a ser igual a 64 menos 29. Por lo tanto, el número de neutrones es igual a 35, ¿no es cierto? 9, 5, 14, 3, 6. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro número de neutrones. ¿Correcto? Vamos a ayudarles más y basándose en estos ejercicios, pues ustedes también pueden resolver la columna que les corresponde. Bien, vamos por el ejercicio número 4. A ver, todos full pilas en este momento para que ustedes puedan comprender. Acá parece un poco más complejo, pero no es nada del otro mundo y vamos a poder resolver. Me dice, si la masa de un átomo, si la masa de un átomo, quiere decir A es igual a 30, y se cumple que N sobre P es igual a 3 medios, hallar P, me dice.
¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Como me dice hallar P, pues simplemente lo que voy a hacer es trabajar con mi valor de P y mi valor de masa. Nada más, para no complicar las cosas. ¿Y qué voy a hacer? Entonces voy a considerar de que si P es igual a A sobre N, miren, cuando tenemos nosotros la igualdad de fracciones, siempre nuestra multiplicación o el valor es en X. Vamos a considerarlo así en X o intercambiado, ¿no es cierto? De esta manera. A P le corresponde 3, a N le corresponde 2, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente nosotros acá reemplazamos y vamos a tener de que P va a ser igual a 30 sobre 2. Por lo tanto, P va a ser igual a 15, ¿no es cierto? Pero anticipadamente yo ya tengo un valor. Tengo un valor que me dice 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por lo tanto, P va a ser igual a 15 menos 3, menos este 3, menos 3. Luego vamos a tener entonces el resultado 12. A ver, vamos a ver si existe nuestra alternativa. Claro que sí, lo tenemos por ahí, el número 12. Muy bien, vamos a pasar entonces a un ejercicio número 5 y creo que con eso concluimos. Solamente quiero que ustedes también en esta parte pongan mucha atención, ¿ya? Muchísima atención porque esto es un poco más complejo. A ver, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? Wow. Si la masa de un átomo, nuevamente me habla de masa de un átomo es igual a 48 y se cumple nuevamente. N sobre P es igual a 5 tercios. A 5 tercios. Entonces en este caso me dice hallar P nuevamente. Me dice hallar P. A ver, vamos a colocar acá. Hallar P, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en este caso? A ver. En este caso, de igual manera que el anterior, la única diferencia como ya incrementa la cantidad numérica, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la diferencia. A ver, vamos a ver en este caso, P va a ser igual a sobre N, número de masa sobre N, ¿cierto? Por lo tanto, P va a ser igual a 48 sobre 3 y P va a ser igual a 16, ¿no es cierto? 16. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos ya un resultado. En este caso, nosotros ya no podemos efectuar. ¿Por qué motivo? Porque el valor de P es 5 o mayor de 5. Entonces, acá le voy a aclarar. Cuando nosotros tenemos que restar o sumar a estos términos, sea de N o de P o de A, siempre debemos de tener en cuenta de que el numerador o del número, la representación del número que me pide encontrar debe ser menos de 5. Bien, caso contrario, simplemente hago mi división y encuentro mi respuesta. Tengo ahí, entonces, en ese caso, vamos por la número 6. En la número 6 me dice, la número 6 me dice este problema. En un átomo, el número de neutrones, miren, número de neutrones es igual a 25. Y se sabe que A más Z, número de masa más número atómico, es igual a 35.
Miren, ve, y me dice hallar número de masa, hallar A. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Tratamos de analizar un poco, tratamos de analizar. Si yo trato de buscar, miren, si yo trato de buscar cada uno de los términos, pues va a ser un poco difícil. Por lo tanto, yo puedo apoyarme un poco de matemática, y donde voy a tener este término. Y me dice, si 25, miren acá. Yo sé muy bien de que el número de neutrones proviene de una fórmula que me dice A menos Z, o número de masa menos número de protones, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, número de protones o número atómico, ¿no es cierto? La misma. Entonces voy a tener, si 25, voy a cambiar de posición nada más, es igual a número de masa menos número atómico y 35 es igual a número de masa más número atómico. Entonces, miren lo que va a hacer. Simplemente estos términos lo que hago es simplificar por menos con más. Restamos. Y voy a tener en este caso 2A igual. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es sumar 60, ¿no es cierto? 60. Todo número que está multiplicando pasa a restar y voy a tener que A va a ser igual a 60 sobre 2. Por lo tanto, el valor de A va a ser 30. Número de masa igual a 30. Tenemos ahí entonces nuestros ejercicios. Más bien fue una alegría de compartir con ustedes este video, y ustedes lo que tienen que hacer es tratar de practicar. Yo sé que ustedes lo pueden. Muchas gracias.